¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado, ¿cómo les va? Qué bueno, qué lindo es estar un sábado más, un comienzo de sábado más, recibiendo este día especial, juntos como hermanos, como familia, abriendo la palabra de Dios también. Así que los saludamos con mucho gozo a cada uno de ustedes. Déjennos sus saludos también ahí en el chat, que los vamos a estar leyendo. Y bueno, quiero saludar a quien hoy me acompaña, a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Roberto, estamos muy bien, gracias a Dios, yo estoy bien, mi familia está bien y estamos contentos de poder hacer esta lección tan linda, especialmente contigo. Así que nada, esperamos que el Señor nos use, ¿verdad? A nosotros como los que están, ¿verdad? Dirigiendo este estudio, pero también esperamos que el Señor bendiga grandemente a todos nuestros amigos que ahí nos acompañan. Amén, amén, así es. Em, Está tan buena la lección que se me ha pasado muy rápido, más con todos los viajes que hemos tenido en el medio, las fiestas y demás, em, pero no por eso la hemos dejado de disfrutar. Pero me sorprende Ujú. que ya estemos por la lección 8 y Sí. bueno, ahí también ya con novedades de preparando las siguientes lecciones también, así que bueno, pronto vamos a tener novedades sobre eso. Ujú. Así que estén pendientes por ahí. Así es. Así que bueno, si te parece, te voy a pedir que ores, así podemos meternos directamente en la lección y vamos conversando ahí también con nuestros amigos que van a estar en vivo. Pues dale, la invito a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos las gracias por la bendición de ir a ti en oración para, para pedir aquello que sabemos que está en tu corazón darnos y es la dirección de tu Espíritu al estudiar tu palabra. Queremos que nos dirijas, Señor, y que ilumines nuestras mentes y toques nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a compartir la presentación en pantalla como siempre para que ustedes puedan seguir los textos, si es que no tienen el folleto. Si lo quieren tener, siempre recuerden que ahí en la página tiempodereunión.com pueden conseguir no solo este, sino también los anteriores, y ahí van a estar también los que vendrán, porque la idea no es solamente que nos sirva durante este trimestre, sino que sea una guía de estudio para que cada uno de nosotros podamos compartir cuando tengamos a alguien que tenga deseo de estudiar la Biblia. Es una guía de estudio bastante simple, con preguntas, con respuestas que son los versículos bíblicos, así que es un material que está para aprovechar, ¿no es cierto? Estamos entonces en la lección número 8 de este trimestre, titulado El amor ágape de Dios, ¿sí? El título general del trimestre, y el título puntual de esta lección es El amor es sufrido. Interesante que es un punto difícil, ¿no? Para los tiempos que corren, entender que el amor es sufrido, ¿no? Hay muchos prejuicios contra esto, así que bueno, vamos a buscar bien las definiciones bíblicas y para eso vamos a empezar por el versículo de memoria o por el texto clave para esta semana, que está en Primera de Corintios 13, del 4 al 6, y dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Entonces, te voy a dejar, Carlos, que puedas comenzar con la primera pregunta. Vamos a desandar este camino de el amor es sufrido. Muy bien. Sí, la primera pregunta nos dice ¿qué es Dios? Y para eso se nos cita 1 Juan 4:8, versículo que muchos conocemos. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Qué es Dios? Este versículo responde puntualmente, dice, Dios es amor. Eso es lo que es Dios. Dios es amor. Y luego se nos dice la pregunta, ¿qué diferencia hay entre decir Dios es amor y Dios es amoroso? Eh, la primera diferencia que yo noto es que cuando se nos eh,
Cuando se nos dice en la palabra de Dios que Dios es amor, se nos está definiendo a Dios como amor y también a amor como Dios. Es la esencia de su naturaleza, de su carácter, mientras que decir Dios es amoroso nos presenta el amor como una cualidad, una entre posiblemente muchas que Dios pueda tener, pero no como la central y como aquella que define el carácter de Dios. Este, Como algo que Dios tiene, pero no necesariamente lo que Dios es. Este, Así que eso es lo principal, la principal diferencia que yo noto entre decir una cosa y otra. Lo que notamos es que la Biblia sí dice Dios es amor, no que Dios es amoroso, ¿no? Y se nos sigue preguntando, ¿cuál es consecuentemente la implicancia de afirmar Dios es amor? Y ya lo mencionamos, ¿no? Que implica que esa es la naturaleza de Dios, que esa es la vida de Dios, que amor es la forma de ser de Dios, amor es la persona de Dios, o sea, su carácter y, y- y su mente, ¿no? Lo que constituye su personalidad. ¿Qué palabra es traducida como amor en estos versículos? Cuando nosotros buscamos alguna concordancia o buscamos este, alguna Biblia interlineal del Nuevo Testamento, notamos que la palabra es ágape, que, que está ahí en la nota número 1, que esa es la palabra ágape, es la que aparece, que Dios es amor, dice Dios es ágape, y ese amor, o sea, puede ser traducido como amor, como afecto, benevolencia, también dice festín de amor si estuviese en plural, también dice que puede ser amado, amor, etcétera. Así que esta palabra para amor es ágape, y más adelante vamos a ver su aparición en otros lugares de la Biblia y cómo la misma Biblia nos sigue amplificando este concepto de ágape, Roberto, porque algo que es importante que nosotros tengamos en mente es que cuando nosotros decimos Dios es amor, que lo hemos escuchado toda la vida, nosotros estamos igualando a Dios al amor. Y esto se da en doble dirección. Hacemos a Dios en nuestra mente semejante a los conceptos de amor que ya tenemos y lo que se supone que es amor a nuestra mente. Entonces Dios es amor, igualamos a Dios a los conceptos de amor que tenemos. O también, si tenemos falsos conceptos de Dios, igualamos el amor y definimos el amor en base al falso concepto que tenemos acerca de Dios. Sin embargo, nosotros podemos irnos a la segura al tomar la Biblia y dejar que la misma Biblia nos defina este amor ágape que es Dios. Así es. Así que bueno, como bien decís, vamos a dejar que la Biblia nos siga definiendo y para eso vamos a buscar Primera de Corintios 13 4 al 8. Si este texto es el que vamos a seguir, el que ya habíamos leído, ¿no es cierto? Como versículo de memoria, vamos a seguir profundizando en esto para entender lo que dice la pregunta, ¿no? Dice, ¿qué clase de amor es ágape? ¿Sí? Y nos dice que hagamos un listado de sus características. Recordando que en la Biblia no siempre la palabra amor se traduce como ágape, sino que hay distintas palabras, ¿no es cierto? Esta Eh, caridad, que a veces se traduce como caridad, también. también. Para distintos tipos de amor hay distintos tipos de palabra, ¿no? Para el amor entre amigos, para el amor entre esposos, para el amor de Dios. Pero nosotros nos concentramos en lo que es ágape, ¿no es cierto? Que es Ujú, el amor de Dios. Entonces, el versículo que habíamos leído, repetimos, ¿no? Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza en la verdad. Y agregamos, ¿sí? Lo que continúa, que dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, ¿qué clase de amor es ágape? Y es un amor distinto al que nosotros como seres humanos conocemos, concebimos o practicamos, ¿no es cierto? Ya ujú, desde ese primer punto que dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, para nosotros es bien difícil entender eso, ¿no? En una época en que
entre esposos, a la primera que la convivencia no funciona, ya hay divorcios, en amigos, en la primera discusión ya no nos vemos más, cada uno sigue su camino, lejos de ese todo lo sufre, ¿no es cierto? Y principalmente que este amor ágape verdadero no deja de ser, no se termina, ¿sí? Pueden pasar las profecías, los dones, la ciencia, o sea, puede pasar todo, pero el amor que proviene de Dios, que es Dios mismo, y que proviene de Él hacia nosotros, ¿no? Como un don, eh, nunca termina, nunca deja de ser, ¿no? Esa es la principal característica que veo, ¿no? Ujú. A mí me llama la atención que Dios dice: "Yo soy el que soy, yo soy". Entonces Él es el que era, que es y que será y que ha de venir, ¿no? Entonces, Él no se muda, Él no cambia. Y asimismo el ágape, como Dios es ágape, el ágape nunca deja de ser lo que es. Nunca deja de ser todo eso que dice ahí, que es sufrido, que es benigno, etcétera. El amor ágape nunca deja de ser. Sí, y quizá, ¿no? Ahí el principal punto es cuando del otro lado, o sea, uno tiene el amor ágape, en este caso Dios, o podemos ponerlo en nosotros, ¿no? Como para ejemplificarlo. Si del otro lado no está ese mismo amor y a veces hay daño, a veces hay indiferencia, nos dice que ese amor ágape no cambia, ¿sí? No, no avanza o no se sostiene con respecto a lo que hace el otro, ¿sí? Sino que el amor ese sale de una fuente que es inagotable, ¿no es cierto? Eso quizás es la principal diferencia a lo que nosotros entendemos y vivimos, ¿no? A esos sentimientos que tenemos cuando todavía Dios no está en cada uno de nosotros, ¿no? Ujú. Vamos a pasar a la pregunta número 3. Nos dice: ¿cuál es la primera característica del amor agape? Según 1 Corintios 13:4, nos dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Así que lo primero que se menciona es que es sufrido. Luego se nos dice: considere la definición de la palabra griega que ha sido traducida como sufrido, que está en la nota 2, que ahí aparece abajo, que es el número 3114 del griego del diccionario Strong, y es macrotimeo. Dice que significa tener espíritu largo, que aguanta, que es paciente, que espera con paciencia, paciente, tarda en responder, sufrido. A mí me llama la atención, es una palabra compuesta, es macro, de mucho, de grande, ¿verdad? Cuando hablamos de macro y micro, ya tenemos macro y tenemos la palabra timeo, el verbo timeo que significa, literalmente significa sufrir. eh, por separado, ¿no? Sin el macro. Y es traducido muchas veces en el Nuevo Testamento como paciente. Y eso lo vamos a ver más adelante en la lección. A mí me llamó la atención también que esta misma palabra, este mismo verbo macrotimeo, de esta misma palabra, eh, la Septuaginta, en la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, aparece en la misma descripción que Dios hace de sí mismo cuando le está mostrando a Moisés su gloria y le está declarando el nombre. Y Mira, cuando nosotros leemos en castellano que dice tardo para la ira, realmente está diciendo macrotimeo, que significa que sufre por largo tiempo. En algunas traducciones puede ser que diga sufrido. En inglés, de hecho, dice long suffering, que literalmente es que sufre por largo tiempo. Este, y me llama mucho la atención que Pablo entonces está utilizando la misma descripción que Dios dio de sí mismo para entonces él definir el ágape. O sea, la definición de Dios o la descripción de la gloria de Dios que Dios le dio a Moisés coincide perfectamente con la descripción que Pablo está haciendo del ágape, porque Dios es ágape, Dios es amor. Entonces, siendo que Dios es amor y el amor es sufrido, considerando la definición de la palabra, ¿se podría afirmar que Dios es sufrido? Dice ahí porque sí, ¿por qué no? A mí me parece que es evidente que si Dios es ágape y el ágape es sufrido, se nos está diciendo que Dios es sufrido y precisamente eso fue, como ya mencionamos, lo que Dios le reveló a Moisés cuando le dijo que él era sufrido, que él era tardo para la ira.
Es la misma palabra en el griego, ¿verdad? En la Septuaginta es la misma palabra que se utiliza aquí en 1 Corintios 13, versículo 4. Sí, es interesante, ¿no? Que se use la palabra paciencia para ejemplificar de lo que se está hablando, ¿no? Y cuando decimos que, o acabamos de leer, que el amor nunca deja de ser, entonces la paciencia tampoco deja de ser, porque muchas veces cuando dice, bueno, tardo para la ira o es paciente, entonces no quiere decir para siempre, o sea, en algún momento se le puede acabar y bueno, actúa a veces de una forma en la que no nos gusta, pero es justo, ¿no? Se usan estas expresiones, ¿no? Pero si la paciencia es una característica de este amor que nunca deja de ser, entonces la paciencia tampoco deja de ser, ¿no es cierto? Eh, ni de Dios para con nosotros, ni si nosotros tenemos el amor de Dios, tampoco hacia los demás, nomás. Esto que Jesús decía de 70 veces 7 como algo del Que perdón, ¿no? continúa. Que no tiene un límite, ¿no es cierto? Y esa es la principal diferencia que mencionabas en la pregunta uno, ¿no? En que si Dios tiene algo, entonces tiene una cantidad, pero si Dios es algo, eso es infinito, ¿no? No es una cantidad contable que puede llegar a terminarse, ¿no? Ujú, muy buen punto. La próxima pregunta dice, ¿qué se dice de Cristo? ¿Sí? Isaías 53:3 nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y otras versiones, ¿no? Podemos leer que van ampliando el concepto, ¿no? O usan algunas palabras diferentes. Dice, los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y la próxima versión, capaz que te acordás vos cuál es, las No sé si iniciales. es la Nueva Biblia Viviente o algo así, pero Puede ser. Dice, todos lo despreciaron y lo rechazaron. Fue un hombre marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo ignorábamos y lo considerábamos como harapo pisoteado en el camino. Lo interesante es que si bien es un pasaje mesiánico que uno le lleva la vista a la vida de Cristo en la tierra, para mí hoy en día, ¿no? La principal aplicación que encuentro, Isaías hablando muchísimos años antes de que Cristo se encarnara, está hablando del sufrimiento de Cristo desde siempre, ¿no? En su divinidad, en su forma original, eh, como alguien despreciado y desechado entre los hombres, ¿no? Como que no lo quisimos desde el comienzo del pecado hacia acá, siempre fue rechazado, siempre está siendo ahí crucificado por el pecado, ¿no? Por el rechazo nuestro. sí, Y Isaías bueno, 63:9 que dice, en toda angustia de ellos fue angustiado, y dice todos los días de la antigüedad. O sea que así cuenta, es, ese proceso de ser angustiado aplica a todos los días de la antigüedad también. tal cual, ¿no? Entonces, hablando de este amor y de esta paciencia inagotable desde todos los días de la antigüedad, eh, nos pregunta cuál es la actitud del hombre hacia Cristo, ¿no? Lo rechazamos siempre. Desde el momento que Adán peca, ¿no? Al sacrificar ese cordero, justamente es un rito que simboliza el rechazo hacia Cristo, ¿no? El poner la culpa sobre Cristo, el matar a Cristo, ¿no? Y ¿qué hace esto? Lo hace sufrir. ¿Sí? Lo hace sufrir, pero lo hace sufrir en esa paciencia, lo hace sufrir en amor, lo hace sufrir esperando y haciendo cosas para que nosotros lo podamos ver y lo dejemos de rechazar, ¿no? No, no es que se aparta a la primera, sino que siempre continúa ahí esperando que haya un cambio en nosotros y esperando darnos todo lo que Él quiere darnos, ¿no? Lo que el Padre quiere darnos. Y es interesante, Roberto, que el versículo que le sigue, el 3, el 4, que dice, o sea, establece qué es lo que hace Cristo con paciencia y con sufrimiento mientras es rechazado y despreciado. Dice, lleva nuestras enfermedades y sufre
nuestros dolores y nosotros lo tenemos por herido, por azotado, herido de Dios y abatido. O sea, mientras nosotros lo estamos rechazando, Cristo nos está cargando con paciencia, con amor, con ágape, ¿no? Está sufriendo el rechazo, pero nos sigue cargando. Así es. A mí me impactó mucho cuando entendí que por el peso del pecado yo debería estar muerto y que si hoy me desperté con vida es porque Cristo carga, ¿no es cierto?, con todo eso y me mantiene conectado todavía al Padre a pesar de todos mis rechazos, ¿no? Cuando uno entiende eso, es como que el agradecimiento se vuelve mucho, mucho más grande, ¿no? Ujú. Tenemos una nota, que es la nota número 3 del deseado de toda la gente, es página 267, párrafo 3, que dice: cada pecado vuelve a herir a Jesús, y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. Es lo que veníamos hablando, ¿no? Cuando nosotros meditemos en que nuestro pecado hiere a Cristo, lo traspasa, lo lastima, ¿sí? Eh, Cuando nosotros ponemos nuestra culpa sobre Él para nosotros seguir viviendo, ¿no es cierto? Es algo que si eso estuviese en nuestra mente como algo en lo que podemos pensar cada día, seguramente la próxima vez en la que seamos tentados, eh, vamos a poder ser mucho más reflexivos, ¿no? Con esa ayuda que Cristo nos da para poder vencer, ¿no? Continuamos, Entonces si te pasamos, parece. si pasamos a la pregunta número 5 que dice, ¿por qué el rechazo que el hombre hace de Cristo le causa esto? O sea, ¿por qué le causa dolor? ¿Por qué Cristo sufre cuando el hombre lo rechaza? ¿Acaso es un sufrimiento egoísta? ¿Acaso es un sufrimiento centrado en cómo me siento al no ser aceptado? Proverbio 8:36 nos presenta claramente la razón. Dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces vemos que es debido a que aquel que rechaza a Cristo, que es la vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida, está eligiendo la muerte. Así que el dolor, el sufrimiento que Cristo experimenta cuando es rechazado, cuando la vida es rechazada, es porque el hombre está rechazando la vida, el hombre está matando al autor de la vida y, y está eligiendo para sí la muerte. Entonces, como Cristo nos ama tanto y nosotros elegimos la muerte al rechazarlo, entonces de esa forma es que Él sufre, o por esa razón es que Él sufre. Sufre por la elección que estamos haciendo, sufre por el rechazo que estamos haciendo de la vida. No es un sufrimiento centrado en el yo, un sufrimiento egoísta, diciendo, ay, lo que me hicieron, porque también en la descripción del ágape, que posiblemente toquemos en otras lecciones, dice que no lleva cuentas del mal, que no guarda rencor, no está, no está considerando lo que se le está haciendo. Dice también en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta los pecados a los hombres, no tomándole en cuenta sus pecados. Así que él no toma en cuenta el pecado, no está pensando en lo que me está haciendo, está pensando en lo que te está haciendo a ti mismo, lo que me estoy haciendo yo a mí mismo. Entonces vemos ahí como todos los que aborrecen a Cristo están eligiendo la muerte. Algo que me llamó la atención de este versículo, que lo he leído 1000 veces, lo he utilizado, digo, no sé si 1000 veces es una exageración, pero lo he leído muchas veces y lo he utilizado para muchas predicaciones. Dice, el que peca contra mí, siguiendo lo que es el paralelismo hebreo, el que peca contra mí defrauda su alma, o sea, se agravia a sí mismo y está combatiendo contra sí mismo. Y luego dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. El defraudar nuestra alma es amar la muerte, elegir la muerte, pero también veo que el pecar contra Dios implica un aborrecimiento a Dios. Entonces, muchas veces no somos conscientes de eso, no estamos tan conscientes de la malignidad ni de la enemistad que hay en nuestra mente y lo que estamos eligiendo cada vez que pecamos. El pecado implica un aborrecimiento a Dios. Entonces, por eso cada vez que pecamos, estamos despreciando y desechando a Cristo, a la vida,
estamos defraudando a nuestra alma y por consiguiente estamos eligiendo y amando la muerte. Es tremenda las implicancias, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, sigue diciendo, ¿en dónde vemos el sufrimiento desprovisto de egoísmo por parte de Cristo? ¿En quién estaba centrado Cristo? Ahora empezamos a ver la teoría aplicada, ¿no es cierto? Empezamos a ver el Evangelio a través de los lentes de la vida de Cristo. Y entonces en Lucas 23, 26 al 28 y el 34 nos dice que, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Esto es camino al Gólgota, cuando Jesús iba cargando la cruz y ya no podía con sus fuerzas físicas. Aparece, bueno, Simón de Cirene y carga la cruz de madera, ¿no es cierto? Dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Entonces, ¿en dónde vemos este sufrimiento sin egoísmo, ¿no? Que a pesar de que Jesús estaba pasando el peor momento de su vida, estaba sufriendo, hacía unas horas había dicho al Padre, no, si fuese posible, pase de mí esta copa. Estaba sintiendo una agonía muy grande, ¿no? Por el peso del pecado. Ni en ese momento él se compadece de sí mismo y acepta los lamentos por él, sino que le dice a estas mujeres, ¿no? Todo esto que me está pasando, que sirva para ustedes, ¿sí? O sea, no estén mal por mí, preocúpense por ustedes, para que sean atraídas hacia mí, ¿no? Hasta en ese momento donde quizás el peso del padecimiento puede ser tan grande que lleva a decir cosas que uno desvaría, ¿no? Hasta en ese momento él tenía esa lucidez de despojarse de todo egoísmo y entregarse para el bien de los demás, ¿no es cierto? Ujú. A mí me llama la atención el énfasis de Jesús, ¿verdad? Pensando en el otro constantemente cuando lloró sobre Jerusalén, era sobre lo que le iba a pasar. No era, ay, lo que me hiciste, yo vine a ti, pero no me quisiste a mí, no, es porque no sabes, no entiendes lo que toca tu paz, porque van a venir ejércitos, no van a dejar piedra sobre piedra, precisamente porque estás rechazando a aquel que te podía proteger y seguir dando vida. Entonces, aquí lo vemos angustiado o preocupado por las mujeres, podríamos decirlo, enfocado en la lamentación de ella. Dice, no lloréis por mí, sino por vosotras mismas y por vuestros hijos. Luego en la cruz vemos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El peso del pecado sobre Cristo era el peso del pecado del mundo. Y Cristo cobrando una conciencia particular de toda la malignidad del pecado, lo que está pensando es que precisamente le causa angustia porque está viendo cómo multitudes podrían o van a perecer o podrían perecer debido a esta rebeldía, a esta enemistad que hay en el hombre, debido a este rechazo constante de aquel que les puede dar vida. Y el pecado crece, crece y crece y se hace tan latente en la mente de Cristo. Dice el Espíritu de Profecía también, no recuerdo la cita particular, pero dice que Satanás estaba haciendo en la mente de Cristo tan grande la magnitud del pecado para que la reconciliación pareciera imposible, o la expiación pareciera imposible. Este, y Cristo veía cómo multitudes perecerían, rechazando el don de Dios y la provisión hecha para salvar a todo hombre. Así que es el dolor del peso del pecado implica también el dolor de la pérdida de tantos hombres, ¿no? Es lo que el hombre está eligiendo y es lo que el hombre está escogiendo constantemente, y es el rechazo del hombre de la única vía y el único camino provisto para poder rescatar al hombre de su condición. Así que nada, quería mencionar eso también. Y en la pregunta 7 dice Jesús, ¿desde cuándo estaba llevando la cruz? ¿Qué es llevar la cruz según el contexto?
Así que ahorita mencionaste, Roberto, antes de leer el versículo, mencionaste en Isaías 53, que ya más de 700 años antes de que Cristo se encarnara, se nos decía que en tiempo pasado, ¿verdad? En un pretérito se nos decía que era despreciado y desechado, ya era experimentado en quebranto, en dolor, en sufrimiento. Dice que ya habíamos escondido del rostro, lo habíamos menospreciado, no lo estimamos. Este, pero, pero ¿qué entonces implica llevar la cruz? Dice en Lucas 9, 22 y 23, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y ahí la palabra o la frase cada día, tome su cruz cada día, es muy importante para contestar esta pregunta, porque Jesús define llevar la cruz como una negación a sí mismo, como la negación de yo, como no buscar lo propio, no centrar nuestra vida en nosotros, sino en los que están a nuestro alrededor. En todos aquellos que son nuestras hermanas, que son también hijos de Dios, de nuestro Padre de Dios. Y si queremos ir en pos de Cristo, es decir, si queremos llevar la cruz juntamente con Cristo, si queremos seguir sus pisadas, ¿qué se nos dice? Que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguirlo. Es decir, seguir a Cristo, ir en pos de Él implica tomar la cruz cada día. Es decir, implica negarnos a nosotros mismos cada día. Significa que Cristo cada día ha llevado la cruz. Y esto no se aplica solamente a su vida en la carne, ¿verdad? Su vida en carne humana, sino que recordemos que su manifestación o la vida en carne humana fue una manifestación de lo que es su persona, de lo que es lo que siempre ha sido su carácter hacer, que es revelar cómo es Dios. Y recordamos que en Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, nos empieza la carta diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que nuestras manos tocaron, lo que nuestros ojos, lo que hemos palpado tocante al verbo de la vida. Y esta vida se nos manifestó, esta vida eterna que está con el Padre, se nos manifestó. Está hablando de que aquello que era desde el principio es lo que Juan y los discípulos pudieron ver, tocar, palpar, testificar o por lo menos contemplar con sus propios ojos para luego testificar. Lo que Cristo manifestó en la carne no es sino una revelación de aquellas cosas que eran desde el principio y que habían estado, pues podríamos decirle tras el velo, ¿no? Podríamos decirlo de esa forma. Entonces en Cristo el velo es quitado. ¿Y qué nos revela Cristo? Que la cruz Él la ha estado llevando desde siempre, porque Él siempre ha sido amor, el Padre siempre ha sido ágape, porque el Padre es ágape, Él no cambia, Él no se muda, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, el ágape de Dios nunca deja de ser, siempre ha sido el mismo. ¿Y qué se nos dice? Que el ágape siempre es sufrido, siempre se ha negado a sí mismo, siempre ha tomado la cruz, siempre la ha llevado, y Cristo dice que esto es algo de día tras día, y que todos aquellos que sean participantes de este ágape, que sean recipientes de este ágape, que en primera instancia habían este ágape manifestado para con ellos y quieran recibirlo y manifestarlo a los hombres, van a hacer lo mismo, se va a manifestar de la misma forma, siendo sufrido, es decir, tomando la cruz, es decir, negándonos a nosotros mismos día a día. Sí, y me quedé pensando, ¿no? Y me surgían algunos ejemplos en la mente de religiones quizá que enseñan o que están dispuestos a sufrir, a hacer castigos incluso corporales, eh, o ponerte esos monjes, ¿no? En las montañas que se hacen sufrir a sí mismos, pero por eso fue excelente que haya estado en una de las preguntas anteriores el punto de que Cristo sufre, pero no es un sufrimiento egoísta, porque el hombre puede retorcer incluso hasta ese punto, ¿no? De que puede hacer un autosufrimiento egoísta, ¿no? De apiadarse de sí mismo. Pero acá el sufrimiento tiene que ser, o se da, ¿no? De una forma totalmente genuina, no por mí, sino por los demás,
como Cristo, ¿no? Ujú. Llevando la cruz, pero sufriendo por el otro, no por sí mismo, ¿no? Es bien importante ese punto, me parece. Está bueno lo que trae Roberto, lo que mencionas, porque precisamente en Mateo 16, cuando se mencionan precisamente estas palabras de tomar la cruz, de negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz, cuando Jesús está hablando acerca de esto, recuerdas que está el incidente donde Jesús corrige a Pedro y a Satanás a la vez cuando le dice, apártate de mí, Satanás, porque no entiendes las cosas del cielo, las cosas celestiales no las entiendes porque tus ojos están puestos en las cosas terrenales. Y que era lo que Pedro le decía cuando Jesús le reveló precisamente que iba a padecer y a ser desechado, que son palabras que están ahí en Isaías. Ten compasión de ti mismo, le dijo Pedro. Estaba llevándolo al egoísmo, es decir, tener compasión propia no es negarnos a nosotros mismos, no es tomar la cruz cada día. Sí. Este, Así que es interesante eso, que mencionara eso de que Jesús no se estaba apiadando de sí mismo, sino más bien pensando en el otro. Y sí, y quizás no no pretendo juzgar a Pedro, ¿no? Pero incluso al decirle a Cristo: "Ten compasión de ti mismo", Pedro también estaba siendo egoísta, porque él lo quería para él. O sea, si Cristo sufría y lo crucificaban, lo estaba perdiendo Pedro. Entonces, hasta en esas palabras, ¿no? El hombre está lleno de Ujú. constantemente de egoísmo. Y capaz que también estaba ahí la pérdida de todo su esperanza futura, de una gloria, de un reino terrenal, porque él tenía la mente en las cosas terrenales, no en las celestiales. Tal cual. Entonces, ¿qué le hace el pecado a Cristo? Volvemos sobre este punto, ¿no? Que ya se vio en varias preguntas, pero es como que la repetición tiene que llevarnos a ver algo muy importante, ¿no? Porque vemos lo que le hizo a Cristo en el pasado, lo que le hizo a Cristo viviendo en la tierra, pero ¿qué le hace hoy, no es cierto? Es como un punto, ¿no? Que la lección nos quiere llevar a entender de que no va a cambiar esto, ¿no? Nosotros en nuestra vida, en nuestro pecado, estamos haciendo algo a Cristo incluso hoy, ¿no? Y en Hebreos 6, 5 y 6 nos dice que, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, cada vez que nosotros seguimos pecando, ¿no? Incluso hoy, lo que estamos haciendo es herir a Cristo, es volverlo a crucificar, ¿no? Por eso es que la cruz se ve desde siempre y se va a seguir viendo hasta que el pecado termine, ¿no? Cristo está ahí llevando esa cruz invisible, pero no por eso deja de ser literal, ¿no? Ese sufrimiento. eh, y gracias también por esa paciencia y ese amor que no acaban, ¿no? A pesar de que nosotros lo lastimamos diariamente. Y en ese tono viene la nota número 3, ¿no? Que Sí, no está hay ahí una... porque ya la habíamos leído, está más atrás, Ah, ya se había leído, pero también se hace referencia en esta pregunta que dice que cada pecado vuelve a herir al Salvador, que es del deseado de toda la gente. exacto, ¿no? Entonces eso es lo que nuestra conciencia eh, a veces se ve cauterizada, ¿no? Por las cosas de la vida, por el egoísmo, por el orgullo, y es como que no logramos vivir consciente de esto, ¿no? Si pudiésemos meditar todos los días en que de verdad estamos lastimando al Padre y al Hijo con nuestro pecado, que ellos están sufriendo, eh, seguramente nuestra vida sea diferente, ¿no? Porque vamos a pedir esa fuerza de lo alto para vivir de una forma diferente, para vivir con el espíritu y el carácter de Cristo. Sí, y sobre esto comento, Roberto, que en algún momento de mi vida, cuando comprendí esta verdad de esta cruz siempre presente, de esta cruz que se lleva día a día, segundo a segundo, en relación a los sufrimientos del Padre y del Hijo, eh, y me conecté a mí mismo con ella por medio de mis pecados y me di cuenta que yo había crucificado nuevamente al Hijo de Dios una y otra vez en mi vida y los ponía a vituperio, que implica vergüenza, burla pública, vergüenza pública. eh, Me llevó de rodillas a confesar mis pecados, pero mi pecado no es mi pecado
de por qué hice esto, aquel otro. No, mi pecado de crucificar al Hijo de Dios, mi culpabilidad de rechazar y despreciar a Cristo constantemente. Y lo que me sorprende es que si uno no tiene esto presente todo el tiempo en la mente, uno deja de llevar la cruz y vuelve y trepa a Cristo en la cruz fácilmente, con nuestra actitud, nuestros pensamientos. Es importante que meditemos en el verdadero significado de lo que es llevar la cruz y lo que Cristo ha estado haciendo por nosotros desde que el pecado comenzó. Sí, incluso en los pecados secretos, ¿no? Porque a veces tenemos ese egoísmo de decir, bueno, yo tengo este pecado en mi mente, estoy acariciando esto, pero no molesto a nadie, está en mí. Estamos Pero acá crucificando a vemos, Cristo. estamos crucificando a Cristo, ¿no? Esa es la conciencia que debemos tener constantemente. La 9 dice, considerando que Dios no hace acepción de personas, ¿qué le causa a Dios la aflicción de la humanidad? Y la pregunta comienza así, estableciendo esa premisa de que Dios no hace acepción de personas, eh, porque el versículo en cuestión se nos habla acerca de Israel, pero lo que Dios sentía por Israel no es diferente a lo que Dios siente por cualquier otra persona, porque Dios no hace acepción de personas. Cuando Dios llama a Israel para proponerle su pacto, les dice, vosotros seréis, ¿verdad? Si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, vosotros me seréis un especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, todos los demás pueblos de toda la tierra son de Dios. Y Dios los quería alcanzar por medio de Israel. Dios quería hacer de Israel un reino de sacerdotes y de gente santa que alcanzara al resto de la humanidad, siendo Israel como un canal de bendición, una cabeza sobre todos los pueblos. Por eso dice especial tesoro sobre los pueblos, puestos como un canal de bendición sobre el resto de los pueblos para alcanzar al resto. Y Dios los eligió no porque ellos fueran mejores, porque Dios les dice a ellos que ellos eran los más insignificantes y los más pequeños entre todos los pueblos, y no había justicia en ellos, sino que fue porque lo amó, simplemente porque lo amó. Y Dios eligiendo siempre lo más pequeño, lo más insignificante, lo más débil, para alcanzar a lo grande, para alcanzar a los muchos, para alcanzar a aquellos que parecen ser fuertes o tener algún mérito en sí mismos, es simplemente una manera de Dios enseñarnos que Él no hace acepción de personas, que no hay persona que Él rechace, que no hay persona que Él no quiera alcanzar, que no hay persona que Él le dé un trato preferencial. Dios eligiendo a los hermanos menores muchas veces para misiones especiales, como un David siendo el más pequeño de los 8 hijos de Isaí, o un Jacob, este, Dios eligiendo a Jacob, a un mismo Isaac, que era menor que Ismael. O sea, Dios está eligiendo lo más pequeño, lo que ante los ojos de este mundo no tiene fuerza ni tiene valor, no tiene las cualidades que este mundo tiende a venerar y a ver como algo digno de valor. Dios elige lo más pequeño de este mundo, dice la Biblia, para avergonzar, ¿verdad? A lo fuerte o a lo grande de este mundo, pero lo hace con la intención de revelar su amor, de revelar su ágape. Por eso en Deuteronomio, cuando dice que no porque tú fueras mejor que los demás pueblos, ni más justo, ni más grande, porque tú eras el más insignificante, no por eso yo te elegí, sino porque te amé. Es decir, el ágape no está buscando eso, no está buscando justicia propia, no está buscando fuerza, no está buscando cualidades para amar, sino que simplemente ama aún hasta lo más débil. Así que eso como un paréntesis acerca de la imparcialidad de Dios, y que Dios no hace acepción de personas, sino que la elección de Israel viene siendo una prueba más para todos nosotros de que Dios no hace acepción de personas, y que lo que hizo con Israel está más que dispuesto a hacer con todos los demás seres humanos sobre la faz de la tierra. ¿Y qué se nos dice acerca de la experiencia de Dios con Israel? En Jueces 10:16 dice, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Esta aflicción de Israel era el resultado de su pecado. El contexto de los versículos nos hablan, si lo leen por allí en capítulo 10 de de Jueces, en Jueces 10 se nos habla acerca del pueblo de Israel estando por mucho tiempo en manos de sus enemigos, y dice que habían elegido a todos los demás dioses menos a Jehová. Y entonces de repente clamaron a Jehová por la angustia de estar sujetos y afligidos por sus enemigos. Y Jehová les dice, pero vayan y pídanle a sus dioses. Yo los saqué a ustedes de Egipto, hice esto, aquello por ustedes, pero ustedes me dejaron a mí, y me dejaron de adorar y se fueron tras los demás dioses.
Ni siquiera fue que lo adoraron juntamente con los demás, sino que lo dejaron por completo. Y Dios les dice, díganle a ellos que los libren. Y ellos le dijeron, hemos pecado, y reconocieron su pecado. Hemos pecado, haz con nosotros como quieras, pero te pedimos que por favor nos libres en este día. Y ahí es que viene, dentro de ese contexto, es que viene este versículo que dice que quitaron entre sí los dioses ajenos Uy, a causa de la aflicción de Israel e intervino. Y hay otras versiones de este versículo que dice que no pudo soportar más la aflicción de Israel e intervino. O sea, es su dolor y su sufrimiento por sus hijos lo que lo lleva a intervenir, pero intervino porque le pidieron, intervino porque fue la buena voluntad de ellos por fin de tornarse a él y pedir ayuda. Él tampoco, aunque sufra, él no va a forzar su intervención para librar a menos de que sea la voluntad del hombre. Y ahí vemos cómo el amor también otorga libertad plena. sí, qué fácil es para nosotros ver a los demás como enemigos, ¿no? Ya sea que nos posicionemos como siendo Israel y, y enseguida pensamos, ¿no? Bueno, los filisteos, los amalecitas, Dios los odia, todos esos, son enemigos, ¿no? Son paganos, hay que destruirlos a todos, ¿no? Incluso hoy nos sentimos como el pueblo escogido y vemos, no sé, que en otros lados hacen atrocidades o piensan atrocidades y es como si nosotros definiéramos que no son hijos de Dios, que no merecen la paciencia y el amor. Sin embargo, la pregunta va a eso, ¿no? Que Dios no hace acepción de personas y cuando nosotros aprendamos a ver al otro que quizás incluso llevando una vida terrible, cometiendo atrocidades, Dios también está sufriendo de igual manera por esa persona como sufre por mí, ¿no es cierto? Porque los pecados no son diferentes, sino que nosotros pecamos diferente y le vamos poniendo un grado de culpabilidad mayor al que está del otro lado, ¿no? Ujú. Y es interesante porque entonces, ¿cómo se iba a cumplir? O sea, cómo se cumpliría el propósito de Dios de alcanzar a unos por medio de otros? Si en nuestra mente simplemente lo juzgamos, los condenamos a muerte y los condenamos a que no merecen el amor de Dios ni su favor. Este, totalmente lo que mencionabas. La nota 4, una nota muy linda, se encuentra en el libro de la educación, después decimos la página, dice, los que piensan en el resultado de apresurar o impedir la proclamación del Evangelio, lo hacen con relación a sí mismos y al mundo. Pocos lo hacen con relación a Dios. Pocos piensan en el sufrimiento que el pecado causó a nuestro Creador. Todo el cielo sufrió con la agonía de Cristo, pero ese sufrimiento no empezó ni terminó cuando se manifestó en el seno de la humanidad. La cruz es, para nuestros sentidos entorpecidos, una revelación del dolor que desde su comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. Le causan pena toda desviación de la justicia, todo acto de crueldad, todo fracaso de la humanidad en cuanto a alcanzar su ideal. Se dice que cuando sobrevinieron a Israel las calamidades que era el seguro resultado de la separación de Dios, su juzgamiento a sus enemigos, crueldad y muerte, Dios fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado y los levantó todos los días de la antigüedad. Ahí se cita tanto el libro de Jueces, capítulo 10, versículo 16, que ya vimos, y también Isaías 63, 9. Y sigue diciendo, su espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando la creación gime a una, el corazón del Padre infinito gime porque simpatiza con nosotros. Vemos que ahí como se define el gemir del Espíritu, ¿no? Que es el corazón del Padre gimiendo porque simpatiza con nosotros. Y dice, nuestro mundo es un vasto lazareto, un escenario de miseria al cual no nos atrevemos a dedicar siquiera nuestros pensamientos. Si nos diéramos cuenta exacta de lo que es, el peso sería demasiado aplastante. Sin embargo, Dios lo siente todo. Para destruir el pecado y sus consecuencias, dio a su Hijo amado y nos permite que, mediante la cooperación con Él, terminemos con esta escena de miseria y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Sí, quizás como empieza la pregunta, ¿no? Dice, o la cita, mejor dicho, que
todos o la gran mayoría de los que tienen que ver con el evangelio, incluso lo hacemos de forma egoísta, ¿no? O sea, yo tengo que llevar el evangelio, es mi misión, es lo que Dios me pide a mí, o sea, siempre desde mi punto de vista, ¿no? O incluso es para que el otro sepa, para que el otro entienda, pero en realidad lo que nos está llevando a pensar es Dios el que está sufriendo. Es Dios el que cuando alguien no conoce, cuando alguien lo rechaza, Pocos piensan que no quiero que mi padre siga sufriendo. exactamente, Este, exactamente. esa motivación ahí no necesariamente está. Y, y yo sé que esto es un tema en sí mismo, pero esa motivación está tipificada en la Biblia, en la historia de Jacob y sus hijos, cuando recordamos cuando él los envió a Egipto por comida. José está allá de gobernador, él los envía allá y no envía a Benjamín, y Jacob se queda con Benjamín, envía a los otros 10, y Judá, es interesante, Judá, que fue el que propuso vender a José, perdió a 2 de sus hijos. Él sabía por experiencia propia lo que era perder un hijo después de que él mismo le ocasionó a su padre este dolor de perder un hijo. Ahora él por experiencia sabe lo que es perder un hijo. Entonces cuando llegan allá, Simeón se queda preso en la cárcel, ellos vuelven a Canaán. eh, Jacob está sufriendo, le dicen, mira, no podemos volver hasta que llevemos a Benjamín, y él dice que no, pero eventualmente se ve en la encrucijada de que si no deja ir a Benjamín y si no lo entrega, como quiera van a perecer de hambre todos, y como quiera va a perder a todos sus hijos, y como quiera, entonces toma el riesgo de entregarlo, y dice, y si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Y lo curioso es, Roberto, que Judá sale como fiador de Benjamín. Y entonces cuando es cuestionado por esto, por José, él le dice, tómame a mí y deja libre el muchacho, porque ¿cómo yo podré volver a presentarme delante de mi padre? Dice, yo no podré, porque no podré ver el dolor de mi padre, no podré verlo morir de dolor. Y esto nos revela algo bien hermoso acerca de Cristo. O sea, Cristo se hace nuestro fiador por amor a nosotros, pero también por amor a su Padre, porque Él conoce el sufrimiento del Padre al perder los hijos, porque Él lo experimentó juntamente con su Padre. Entonces, Él conoce el corazón del Padre, y también todos aquellos que conozcamos el corazón de Dios, el ágape de Dios que es sufrido, vamos a comprender el sufrimiento de Dios, y no nos vamos a atrever a presentarnos delante del reino de los cielos sin nuestros hermanos. No queremos, porque ¿cómo vamos a presentarnos? ¿Con qué cara? Sabiendo que la ausencia de nuestros hermanos le va a causar un dolor increíble a nuestro Padre Celestial. Entonces, es la motivación del amor a Dios y el amor al prójimo, es la motivación del ágape, lo que debe mover la predicación de este evangelio. Así que nada, una corta reflexión sobre eso. Sí, gracias por eso es como que pude ver en la historia de Jacob no queriendo dejar ir a Benjamín por un bien mayor, pero lo vi en ese consejo de paz del padre, es Sí, es como que que sí, fueron 3 veces, porque primero no lo deja ir, luego le dicen por segunda ocasión, envíalo, y él dice que no, y es en la tercera que dice, aquí está él, y aquí están todos estos regalos, y dice, y si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Ahí vemos el consejo de paz, y ahí vemos el padre diciendo el riesgo divino, ¿no? Ese riesgo de que si he de perderlo todo, pues lo perdí todo, pero lo voy a entregar todo. así es tremendo, ¿no? Ujú, Bueno, avanzamos con la pregunta 10, nos queda poquito. Dice, ¿qué le sucede al pueblo de Dios en este tiempo? ¿A qué invita a Dios? ¿Cómo vive Dios la destrucción? Esto es bastante importante, ¿no? Porque también es como que empieza a aplanar o allanar el camino para las lecciones que vienen, ¿no? De los futuros trimestres. ujú. Entonces, en Jeremías 4, del 14 al 23, vamos a leer. Dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad?
porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte Efraín. Decida a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardarás, como guardas de campo, perdón, estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Y esta frase que viene responde la pregunta, ¿no? ¿Cómo vive Dios la destrucción? Porque hasta acá los versículos, Dios les está diciendo que ellos van a hacer frente a las consecuencias de sus propios pecados, ¿sí? De que sus acciones son los que trae destrucción sobre ellos. ¿Y cómo vive Dios este proceso donde el pueblo, donde sus hijos toman estas decisiones que los llevan a la muerte? ¿Cómo lo vive Dios? Y Dios dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio. No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos no había en ellos luz. Entonces, qué importante es ver esta forma que Dios tiene de hablar, ¿no? Pues lo podemos ver, por ejemplo, con Adán y Eva, cuando les dice, ¿no? Bueno, por su pecado ahora Adán con el sudor de tu frente vas a conseguir el pan. Y a Eva le dice, y los dolores de parto, perdón, se van a multiplicar. O cuando a Caín le dice, ahora porque has derramado la sangre de tu hermano, la tierra no va a dar de su fruto. Y nosotros lo leemos como Dios castigando al que pecó, ¿sí? Sin embargo, como vemos también en estos versículos, es Dios contándole a sus hijos con dolor cuáles son las propias consecuencias de los pecados que ellos han cometido y cómo van a sufrir por esto, pero también nos muestra cómo está sufriendo Él por lo que a nosotros nos toca sufrir, ¿no? Por nuestras propias acciones. No es alguien despiadado que está mirando sentado en el trono, ¿no? Alguien frío que dice, ah, bueno, mirá, te Te lo quemaste, bueno, buscaste, en te lo bromate, ¿no es cierto? buscaste. Yo te dije, te lo mereces, Sí, así que ahora aguantátela, ¿no? sí, aunque dice, tu camino y tus obras te hicieron esto, esta es tu maldad. Sí, Esto era de lo que yo te quería salvar, esta es tu maldad, pero tus elecciones te hicieron esto. Aún así, él dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. Y esto es un tipo también, esto está circunscrito al contexto histórico de la primera destrucción de Jerusalén por Babilonia, pero es un tipo y tiene un cumplimiento más pleno de la destrucción final de este mundo, porque vemos que se habla de que toda la tierra es destruida, no es un cantito, dice toda la tierra, y más adelante dice, mi pueblo es necio, no me conocieron, y dice, miré a la tierra, el último versículo, la última parte, la última oración dice, miré a la tierra y aquí estaba asolada y vacía. O sea, estaba en estado de la tierra había vuelto a estar desordenada y vacía, desolada y vacía como al principio, y así queda la tierra durante 1000 años, ¿no? Este, es el estado en que se va a encontrar Satanás atado aquí en esta tierra. Así que vemos que aún en esa otra destrucción que también es el camino y las obras del hombre que le han de hacer lo que le han de hacer, aún así Dios va a experimentar el dolor y va a declamar mis entrañas, ¿no? En ese proceso, que es importante considerarlo, ¿no? Dios sufre, Dios es sufrido aún cuando el dolor que se experimenta por parte del hombre no es sino
el resultado de sus propias decisiones. En ese mismo momento, Dios está también sufriendo. Y la pregunta decía, ¿no? ¿Cómo vive Dios la destrucción? Y entonces estas respuestas deberían aplicar también a lo que entendemos de la segunda venida, esa destrucción, ¿no? Que va a haber de la mayoría de las personas y también después del milenio, ¿no? Y aprender a ver a Dios no como alguien satisfecho que está mirando con regocijo cómo la gente recibe su paga, sino también mismo, tanto en la segunda venida como después del milenio, seguir viendo a este Dios que se le retuerzan las entrañas de dolor por ver morir a sus hijos, ¿no? Ujú. Eh, Y la no como imitación que alguien, nos ha... sí, digo, no como alguien con sed de poder que ve su justicia satisfecha, ¿no? Como diciendo, qué bueno, ahí se están terminando de quemar, ¿no es cierto? Sino, Exacto, o ahí ven lo que les decía. No quisieron hacerme caso, pues ahí tienen el resultado de sus decisiones, porque pues ahora quedan convencidos de que su camino y sus obras le hicieron esto. No, Dios lo sufre. Y entendiendo esto, que el camino del hombre y sus obras le hacen esto, y le proporcionan o le propinan esta destrucción, Dios hace una invitación, entendiendo esto y entendiendo el sufrimiento de Dios porque el pecado del hombre destruye al hombre. Se nos hace la pregunta ahí mismo, aquí invita a Dios y lo vemos empezando, lava tu corazón de maldad para que sí. seas salva. Dios lo que quiere es la salvación del hombre, no es que simplemente estemos de acuerdo con Él en algo y que digamos, ah, sí, es verdad, no, Dios lo dice y Dios lo revela, lo que nos revela eh, para salvarnos. ¿Y salvarnos Así de es, qué? Pues salvarnos de la destrucción, para salvarnos de lo que el pecado no ha de hacernos, lo que nuestra maldad y nuestras obras nos van a hacer. así Y es. la pregunta 11 nos dice, ¿por qué el Señor no detiene este sufrimiento propio? O sea, si Dios está sufriendo constantemente, decimos, ¿por qué Él no detiene este sufrimiento? ¿Y cómo lo detendría? Pues acabando obviamente con este mundo y, y forzando, ¿verdad? La, la voluntad del hombre. Dice, ¿por qué el Señor no detiene este sufrimiento? Segunda Pedro 3, 9, 15 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tener entendido, dice el versículo 15, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y la segunda parte de la pregunta dice, ¿qué palabra se usa en griego para la palabra paciencia? La palabra es la misma, macrotimeo, la misma que hablamos en 1 Corintios 13:4, que dice que él es sufrido. Pues se podría leer que el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es sufrido para con nosotros. Es decir, que sigue sufriendo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que todos procedan al arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno perezca. Y sigue diciendo en el 15 que el sufrimiento de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Está diciendo como Pablo escribió. ¿Cuándo Pablo lo escribió? Pues cuando reveló a Dios como un Dios paciente, como un Dios sufrido. Cuando dijo que el amor es sufrido, estaba hablando acerca de esa paciencia, de ese sufrimiento que Dios lleva constantemente y que no acaba con él, porque tiene como propósito salvarnos, ¿no? Sigue siendo paciente y sigue sosteniendo a la humanidad en su pecado y en su rechazo, con tal de que le conozcan y que el hombre recapacite de sus caminos, que tarde o temprano le van a traer consecuencias. Sí, estaba pensando, a ver, ¿qué formas tendría Dios de terminar todo ese sufrimiento propio? Y se me ocurrieron dos, que en realidad no son dos, son una, ¿no? Pero, o es una. La primera, digo, ¿cuál sería la forma? Digo, destruir a todos y que se termine rápido. Pero dejaría, o sea, terminaría con su sufrimiento, no. O sea, si sus hijos desaparecieran, él seguiría Es sufriendo que, también, es ¿no? que, su sufrimiento sería el perder a sus hijos, ¿no? Sí. Entonces Es es como que eso no lo soluciona. No, y la otra sería forzando a todos, cambiándole la mente a todos para que lo elijan a él.
y digo, ¿en dónde estaría el valor de obligar a alguien a que te ame? O sea, tampoco, no hay Él no puede forma, obrar ¿no? en contra de su ágape y en contra de los principios de libertad, ¿no? Del mismo ágape donde está o sea, ahí vemos que Dios nos fuerza, porque él es paciente. ¿Qué cosa? No, porque no quiere que ninguno perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Él no fuerza el arrepentimiento, Él quiere que procedamos, él nos pone delante de nosotros la vida y la muerte, nos revela su bondad, nos provee toda la revelación necesaria para que nosotros seamos movidos al arrepentimiento, pero Él no puede forzar la conciencia y no puede obligar a alguien a arrepentirse, a sentir dolor por su propio pecado. Él no puede hacer eso, por lo tanto, Él es paciente con nosotros, sigue sufriendo para con nosotros, esperando que veamos su bondad y que esa bondad nos guíe al arrepentimiento. Tal cual, es así, ¿no? Mientras nosotros sigamos en esta historia de pecado, Dios no puede detener su sufrimiento, ¿no? Lo va a detener. Hay un versículo, ¿no? Que dice: enjugará Dios toda lágrima de ellos y no habrá más llanto. Es como que nos da esa esperanza de que en algún punto, eh, Él nos va a secar bueno, las lágrimas a nosotros. A ver si yo sí, digo, quizá a veces uno se pregunta, ¿y quién seca las de Dios, no? Entonces, esa, por otro lado, también están los versículos donde se nos garantiza que Dios se goza y se gozará en los redimidos, ¿no? Será motivo de fiesta. Y, y ahí vemos cómo hay consuelo eh, en un alma que es salva, ¿no? Hay fiesta por un justo, sí, mientras 99 no entienden que necesitan, perdón, hay fiesta por uno que se había perdido y que se arrepintió. Hay fiesta mientras que hay 99 que sienten que no necesitan arrepentirse. Como quiera hay fiesta por ese uno que se arrepintió. Así que de alguna manera hay consuelo, hay gozo, hay cántico en Dios por, por, por los que se salvan, ¿no? Y hay un regocijo que de alguna manera consuela de una pérdida tan grande. así es. Pero viste que sin embargo, la forma corporal que Cristo va a sostener por la eternidad con la marca de los clavos, sigue indicando algo, ¿no? Como lección, pues yo pensaba, digo, como que en algún punto imagino que nuestra memoria de sufrimiento va a ser borrada en algún sentido, ¿no? Pues no vamos a poder estar recordando por una eternidad santa el Lo pecado que mismo, sentimos, sí, la claro, sensación del pecado pero y mientras hablaba, digo, no sé en Dios, no sé si en Dios ujú, va a ocurrir eso, y, y se me ocurría, ¿no? De por qué entonces se nos dice que vamos a estar estudiando el amor de Dios por la eternidad, que va a ser una fuente de estudio inagotable y que ni nosotros ni los ángeles terminamos de comprender. Y quizá tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? De lo que hay en, en la intimidad de Dios y en su corazón, ¿no? Nunca vamos a poder medir, tanto en el Padre o en el Hijo, hasta dónde llega ese sufrimiento, más allá del gozo que vos decís, ¿no? ujú. De que algunos se salven, pero imagino si como ser humano nos pasara a nosotros que somos padres de perder un hijo, es un dolor que no pasa nunca, no te vas a olvidar nunca, así vivas 1000 años, nunca te vas a olvidar. Eh, pero bueno, Sí, ¿no? Ahí, entiendo tu pregunta y me hago la misma pregunta yo. Este, incluso con Satanás, ¿eh? Porque Satanás no deja de ser un hijo de Dios y no deja de ser el hijo que era más cercano a él, de los creados. ¿Hasta dónde debe llegar el dolor en el corazón de Dios por ese hijo, ¿no? ujú. Eso precisamente, Cristo conocía ese dolor y haciendo la tipología que mencionaba anteriormente de Judá, entendiendo el dolor de su padre, es lo que lleva. O sea, Cristo vio a su padre beberse las lágrimas en la pérdida de Lucifer. No quería que el padre experimentara de nuevo lo mismo con la pérdida de los seres humanos y, y- y eso lo mueve a ofrecerse como garantía, llevar la cruz mientras trata de revelar al Padre a los seres humanos. Este, y asimismo Judas.
entendiendo el corazón de su padre Jacob, entendiendo su sufrimiento, no quería volver a ver a su padre experimentar lo mismo nuevamente. Ujú. Y bueno, ya para ir terminando esta última pregunta, la número 12 dice, ¿por qué Cristo eligió sufrir? Y es lo que veníamos hablando, lo que acabas de terminar de decir, ¿no? Hebreos 12:2, a ver si está en la próxima, no Abajo, aparece. no aparece Hebreos 2:10, sí, no aparece. Hebreos 12:2 es el que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo propuesto sufrió la cruz. Por el gozo, ¿no? Por el gozo de ser atraídos hacia Él, por lo que iba a producir, ¿no? Con sus actos, él elige sufrir, ¿no? Esa sería la respuesta a la pregunta. Y dice, Ujú. ¿qué gozo le fue propuesto? Y ahí sí tenemos en Isaías 53, 10, 12, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cuál es entonces ese gozo que le es propuesto? Si él estaba dispuesto a sufrir, a llevar el pecado, ver linaje, ¿no? Este linaje santo, una nación santa, que va a ser su tesoro por la eternidad, ¿no? Es lo que va a consolar todo el dolor que ellos han sufrido por tanto tiempo, ¿no? Y en Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y bueno, ¿no? Es un poco también desde la mirada del padre que vemos estos versículos, ¿no? De cómo el padre ve a su hijo y por qué permitió que Jesús sufriera todo lo que él sufrió, ¿no? Porque o sea, lo que Para yo llevar entiendo, muchos ¿no? hijos a gloria, como es ahí, Eh, para llevar muchos hijos a gloria, para ver linaje, ¿qué más decía? El fruto de la aflicción de su alma, verá el fruto de la aflicción de su alma, Tal cual. este, tremendo. Y la nota número 5 dice, la cruz de Cristo será la ciencia, esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Por la eternidad. Dice, la cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. Y a ver, paréntesis, cuando hablamos de la cruz, concentrémonos en que no está hablando solo de la cruz de madera, de acá de la tierra, que es solamente la manifestación visible de esa otra cruz que es desde siempre, ¿no? El Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Entonces, esa cruz, todo ese sufrimiento de Cristo mientras el pecado duró, será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. No olvidarán aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, aquel a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, que se humilló para levantar al hombre caído, que llevó la culpa y el oprobio del pecado y sintió el ocultamiento del rostro del Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. El hecho de que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su trono, que es desde la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en un canto de júbilo. Digno, digno es el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre.
El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. A la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso nos resultan hermosos y atractivos. Se ve que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder. Al mismo tiempo que contemplamos la majestad de su trono tan grande y elevado, vemos su carácter en manifestaciones misericordiosas y comprendemos como nunca antes el significado, perdón, del apelativo conmovedor Padre nuestro. Se echará de ver que aquel cuya sabiduría es infinita no hubiera podido idear otro plan para salvarnos que el del sacrificio de su Hijo. La compensación de este sacrificio es la dicha de poblar la tierra con seres rescatados, santos, felices e inmortales. El resultado de la lucha del Salvador contra las potestades de las tinieblas es la dicha de los redimidos, la cual contribuirá a la gloria de Dios por toda la eternidad. Y tal es el valor del alma que el Padre está satisfecho con el precio pagado y Cristo mismo, al considerar los resultados de su gran sacrificio, no lo está menos. Entonces, veníamos diciendo, ¿no?, que para ellos el consuelo y la alegría, ¿sí?, de todo el sufrimiento va a ser los santos redimidos. Pero esta cita también nos dice que nosotros vamos a ser conscientes de eso, que cuando veamos al Cristo glorificado, o sea, para poder verlo ahí, vamos a entender todo lo que hay detrás, ¿sí?, todo lo que tuvo que pasar. Entonces, La en el cruz. Cristo glorificado vamos a ver al Cristo crucificado, ¿no? Y Ujú. por eso yo considero, ¿no?, que hasta incluso eh, los impíos que no son salvos, llega a un punto en donde antes de la destrucción final, antes de que se cierren las puertas de la ciudad, todos nos arrodillamos, caemos al piso, algunos echan sus coronas, pero incluso Satanás y los malos se arrodillan y van a decir, Es justo, o sea, todo lo que hizo fue más que suficiente, dio todo". Y bueno, o sea, los impíos dirán, nosotros decidimos ir por otro lado, pero no podemos decir nada de aquel que llevó esta cruz durante toda la historia, ¿no? Tremendo. Y para confirmar algo que veníamos hablando acerca de los sacrificios de Cristo, este, siendo totalmente abnegados, el sufrimiento de Cristo, la cruz de Cristo, siendo no centrado en sí mismo, sino centrado en el otro. Vemos que la cita en el primer slide de la cita decía que Cristo lo que lo mató en la cruz y lo que lo acabó, el sufrimiento que acabó con su vida fue el sufrimiento de un mundo que perecía, de un mundo que perecía en sus pecados. Eh, es ver al mundo perecer en sus pecados, eligiendo la muerte y aborreciendo la vida, lo que lo llevó a sufrir tanto y le quebrantó el corazón. Y eso es una revelación para nuestros sentidos entorpecidos, como decía la cita de la educación, de la cruz, de lo que es la cruz. La cruz es el dolor, el sufrimiento eh, que Dios en su ágape, al ser ágape, lleva constantemente y tiene constantemente para con aquellos que Él desea salvar, es llevar la cruz constantemente, es negarse a sí mismo constantemente y experimentar ese sufrimiento con tal de que el hombre tenga una oportunidad para conocerle verdaderamente y que el hombre elija para sí eh, la vida. Escoge pues la Sí, vida, el ruego de Dios para el hombre. sí, yo estoy convencido, sabemos, ¿no? O entendemos que va a haber una generación, un último pueblo sobre esta tierra que va a representar el carácter de Dios, que va a vivir sin pecado y entendiendo que eso se logra a través del Espíritu de Cristo que vive en nosotros, entiendo que el entendimiento de esta El verdad, ágape. Ujú. de entender el ágape y entender el dolor de Dios, entender la cruz, va a ser el principal argumento para todo este pueblo que no peca más. Porque cuando de verdad lo haces carne,
no como ahora que todavía tenemos los sentidos entorpecidos, ¿sí? Cuando Cristo viva en nosotros y esta verdad de la cruz y del ágape brillen, es imposible pecar porque no vas a poder lastimar a propósito a tu padre y a quien te Nada, salvó por su nada va propia a hacer vida. de ti, que nada va a hacer de ti mismo porque va a estar crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivirás más tú, sino Cristo en ti. Este, Sí, y y esa será la también, esperanza de gloria, ¿no? Esa es la esperanza de revelar la gloria de Dios, que sí, ágape y el ágape sufrido. y también el hecho de dejar de vivir la salvación como algo personal y egoísta, ¿no? O sea, yo quiero llegar al cielo, yo me quiero salvar. Ujú. Ahí tenemos el ejemplo de Moisés, ¿no? Que creo que el que tenga a Cristo en su corazón y entienda la cruz y el ágape, va a estar dispuesto a decir, si es necesario, borrame a mí del libro, pero por favor salva a todos estos, ¿no? Eh, Cuando llegue ese punto, ahí es donde Dios se va a ver reflejado en el ser humano, ¿no? Volviendo a Judá ofreciéndose por Benjamín, no, tómame a mí, y déjalo a él, pero tómame a mí. Sí, eh, eh, sí, Eso se va a manifestar en la vida. ¿Y por qué motivación? Por el amor a nuestro prójimo, por el amor a nuestro Padre. O sea, ya no vamos a estar pensando en nuestro beneficio, en nuestra salvación propia. Vamos a estar pensando solamente en que conozcan a nuestro Padre, en, en no causarle sufrimiento a nuestro Padre, en que otros le conozcan, que otros le acepten, que sus vidas sean también cambiadas, que sus vidas también sean transformadas. Este, las motivaciones por completo, o sea, cambian por completo. Eh, Dejamos de ser el foco nosotros de nuestra propia vida. Nosotros ya no somos nuestro universo, sino que Dios es el todo en todos y el nombre del Padre en nuestra frente es lo único que se manifiesta. Y ese nombre del Padre es el carácter del Padre. Y ¿qué es el Padre? Amor. ¿Y qué es el amor? El amor es sufrido. sí. Este, Eso se va a manifestar. Y fíjate que muchas veces la religión que vivimos, fíjate las cosas que enseña, ¿no? Bueno, el nuevo orden mundial, el poder de Satanás nos persigue, entonces ya tenemos que ir a aislarnos al campo y vivir fuera del sistema. Fíjate Exacto. si eso no es justamente una representación de egoísmo puro. Porque me estoy salvando yo, o sea, yo estoy yendo a esconderme para que a mí no me encuentren. Y todos los demás, o sea, ¿ya los alcanzaste a todos? O sea, ¿ya agotaste todo lo que tenías para hacer por tus hermanos, por los que están en las ciudades, por los Es que una te cosa bien necesitan? distinta a lo que hacía Enoch, que por ejemplo, él vivía aparte, pero iba a diario, iba en la semana, predicaba, le enseñaba, o sea, él estaba en contacto como quiera con el mundo. Y a veces pretendemos desconectarnos por completo, encerrarnos en un búnker y que ahí, pues, sálvese quien pueda. Siempre tener presente, ¿no? Que esos hermanos nuestros son también hijos de Dios por los cuales Él sufre, ¿no? Entonces ahí nos va a llevar a actuar de una forma diferente. Ujú, Así es. Bueno, la verdad que nos extendimos, pero es como imposible. Son tan lindos estos temas que uno pudiera estar reflexionando y hablando de esto quizás todo el día, ¿no? Y es como que no se termina. Bueno, la cita decía que por la eternidad vamos a estar. Eso lo que quiere decir es que por más que nos tengamos 1 hora y media o 2 horas acá, todavía no estamos abarcando ni el 0,01% de todo lo que hay en el corazón de Dios, ¿no es cierto? ujú. Tremendo. Bueno, oramos si te parece. Dale. Vamos en reverencia a los que puedan. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias te damos por tu palabra, por la revelación que haces de ti mismo a nosotros para que podamos conocerte. Gracias, Padre, porque todas estas verdades no nos permiten seguir siendo iguales, sino que nos van transformando. Te rogamos que nos des de Cristo en nuestro corazón para que Él pueda hacer la obra, para que Él pueda quitar ese corazón de piedra, para que Él pueda quitar el velo, para que pueda sanar todos los sentidos entorpecidos que tenemos y que podamos ser conscientes del dolor que ustedes llevan por amor a nosotros y que un día podamos, Padre, no por mérito propio, no por orgullo propio, sino por amor a ti, que podamos llegar a hacer eso que tú quieres,
eso que te va a causar placer y gozo. Y ayúdanos, Padre, también a tener amor por todos nuestros hermanos, por todos tus hijos, a derramar nuestra vida, así como lo hizo Cristo cada día, para, para poder llevar este conocimiento tuyo a otros que puedan conocerte, que puedan alcanzar la vida y poder ver tu sonrisa y tu alegría y disfrutar junto contigo, Padre, de todo eso que hoy nos cuesta muchísimo entender. Perdona, Padre, nuestra maldad, nuestra frialdad muchas veces. Danos un corazón nuevo para vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos sin merecer nada en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí conectados. Gracias por sus mensajes, por sus saludos. Y les deseamos las más ricas bendiciones a cada uno de ustedes, a sus familias en este día. Y que podamos, que en este día que recién empieza, podamos seguir eh, conversando y pensando y acariciando, ¿no? Atesorando en nuestro corazón todo esto que nada más y nada menos que Dios mismo, ¿no? Que es su carácter y su amor para con nosotros. Sí, les mandamos un abrazo y que Dios les bendiga. Amén.